Bueno, ¿cómo les va? Acá largamos otra clase más. En esta situación es para la actividad 2, que es una continuación de la primera que ya vimos, que fue la de el caso de todo lo que es introducción en sistemática. Ahora vamos a profundizar en otros temas más. Esta charla yo les he subido este PowerPoint de presentación y además un texto complementario que desarrollaría todos estos mismos temas un poco más explicados por si tienen alguna duda. Vamos a comenzar entonces con sistemática y las características de las categorías taxonómicas. Si ustedes recuerdan cuáles eran las categorías taxonómicas, la de mayor rango que vimos fue el reino y la de menor rango y la unidad básica es género y especie. Y en el medio teníamos distintas categorías taxonómicas por esta clasificación. El reino, filo o división o filum, clase, orden, familia y género y especie. Es decir, estas son las categorías con las cuales vamos a ver algunas características de ellas. Pero antes, recordemos un poquito qué era la sistemática o taxonomía vegetal. Como no puedo escuchar sus respuestas, voy a tener que continuar, pero en clase hubiéramos estado un ratito con esto recordándolo. Acá avanzaremos rápidamente. Y era una ciencia, que ¿qué es lo que hace esa ciencia? Es una ciencia que estudia la diversidad de organismos y propone una clasificación. ¿Y por qué era necesario clasificar las plantas? ¿Recuerdan? Habían dos hechos, uno de ellos que ahora le daremos mucha importancia, era muy importante, y tiene que ver con la alta diversidad de especies. También era predictivo, si recuerdan, pero relacionado con la alta diversidad de especies, partimos de que yo he puesto acá una hermosa foto de un árbol, solo, como prácticamente un individuo, una especie, y recuerden que hay 298.000 especies vegetales estimadas en total, de las cuales un 70% recién está estudiada o descrita. Es decir, que si no hacemos una clasificación, no hay forma de poder más o menos tener ordenado cuando estudiamos algo a qué nos referimos o qué especie es más cercana una con otra. Bien, ¿cuáles son las características de las categorías taxonómicas? Es lo que vamos a ver. Si ustedes recuerdan, la vimos recién, de reino a especie, aparecía también dominio, que yo les había comentado y les dije que por ahora no íbamos a tocar ese concepto. Pero nosotros vamos a trabajar solamente para ver las características ahora con estos tres de arriba, reino, filo, división, pero como hay también opción de subdivisión, y clase. Lo que es orden, familia, género y especie no lo vamos a ver ahora. Entonces nos vamos a concentrar en estas cuatro categorías taxonómicas para ver sus características. ¿Por qué no vamos a estudiar estas o no vamos a ver estas? Por lo que vimos recién ahí, si ustedes recuerdan, habían 298.000 especies. Eso implica que podríamos llegar a tener 298.000 características que difieren desde especie, un poco menos en género, un poco menos en familia, pero cuando queramos abordar podemos llegar a tener 40 o 50.000 características dentro de una familia, o de varias familias, perdón. Entonces, esto nos vamos a remitir hasta clase, que nos va a permitir tener una visión global de las clasificaciones taxonómicas de mayor rango y que nos va a poder permitir interpretar varias cosas después durante el cursado también. Y acá hablamos de que especie. Especie, que es donde queremos llegar, es que es esa unidad básica de la variación, es donde estamos como individuo ya. Y es la categoría fundamental en la cual vamos a estar trabajando. Pero la pregunta es, ¿qué es una especie? Hablamos mucho de especie, referimos a especie, y bueno, no hemos definido claramente también qué es una especie. Y esa definición tiene varias formas de encararla. Y esto es lo que para mí lo resume mejor que nada. ¿Qué es una especie? Bien, pues depende a quién se lo preguntes. Esto es Enrique Insunza, un biólogo, y me parece que es genial esa respuesta, porque realmente
Son conceptos que difieren muchísimo, los biólogos todavía no se ponen de acuerdo, cuesta mucho. Pero para no complicar, nosotros vamos a tomar una definición que nos va a servir para el proceso de este espacio curricular y vamos a usar esta. Las especies son los grupos en los que se dividen los géneros, ¿no? ¿Se acuerdan que género y especie me definía la especie? Entonces, son los grupos esos en los cuales se dividen los géneros. Y esos individuos de una misma especie comparten caracteres genéricos referidos a esa característica del género y otros factores que le permiten, y esta es la palabra más importante, asemejarse entre sí y distinguirse del resto de las otras especies. Esto de asemejarse vendría a ser el meollo más importante a tener en cuenta, la idea más importante a tener en cuenta. Pero para complicarles un poquito la vida y poner de que en la biología 2 más 2 no todo es 4, acá tenemos una foto que he colocado de 2 hormigas, que indudablemente son muy diferentes, muy distintas, pero, para sorpresa, son 2 hormigas de la misma especie, de la especie Pheidole barbataceae. Esto quiere decir que morfológicamente son muy diferentes. Una es una obrera, una especie que es la obrera, y la otra es la hormiga soldado, que se le llama. Y esta hormiga, no me sale la palabra, hormiga obrera, que anatómicamente, morfológicamente son muy distintas. Y lo mismo ocurre con muchos insectos dentro de plantas. Hay también complicaciones con la definición de especie, pero no nos compliquemos. Esto es simplemente para poner cómo puede variar ese concepto de especie. Entonces volvemos a la definición que nosotros vamos a usar. Las especies son los grupos en que se dividen los géneros y los individuos de una misma especie comparten caracteres genéricos y otros factores que le permiten asemejarse. Vamos a guiarnos con eso de que son semejantes. Entonces, vamos a ver esas características, esos caracteres, ¿en dónde? En las categorías sistemáticas. ¿En cuáles? En estas 4 que yo les mencioné, que eran las de mayor rango: reino, división o filum, subdivisión y clase. No sé si hasta ahí me van siguiendo con la idea. Y ahora vamos a hacer un mapa grande del reino vegetal hasta las clases, en algunos casos, de alguna división. Entonces comenzamos con reino vegetal. ¿Quiénes están dentro del reino vegetal, que sería la de mayor rango que estamos considerando? Son todos organismos pluricelulares, autótrofos. Si ustedes recuerdan, autótrofos eran que producen su propio alimento a partir de la materia inorgánica por un proceso que se conoce como fotosíntesis. Quiere decir que poseen un pigmento verde que es la clorofila. Bien. Ese reino vegetal tiene divisiones o filum. Este era el 1, ¿se acuerdan? Este es el 2. Filum, división o filum. Ese división o filum en el reino vegetal puede ser la división briófita. Yo los he puesto castellanizados, también en el texto están en latín. ¿Y quiénes son los briófitos? Los briófitas son plantas sin flores y sin semillas. No posee tejidos de conducción y se los conoce como musgos. Lo deben haber visto más de una vez y se considera que fueron las primeras plantas colonizadoras, las más primitivas que empezaron a colonizar la Tierra, musgos, y pertenecen a la división briófita. La otra división, pteridófita, son plantas también sin flores y sin semillas, y posee tejidos de conducción. Esa es la diferencia. Los tejidos de conducción equivalen a una casa, a sus cañerías por donde conduce el agua. Bueno, en este caso, ya en los helechos, han desarrollado tejidos que son como mangueras internas donde conducen sus savia, es decir, los nutrientes. En este caso, acá ya hay tejido de conducción y corresponde a los helechos. Y la otra gran división es esta, que tiene todos estos sinónimos que yo se los he escrito para que no se les haga lío, puedan verlo y cuando puedan, y así también puedan interpretar cuando van a determinados sitios en internet que les sale clasificación.
División, fanerógama. Fanerógama es una expresión muy antigua de la época del Linneo, o también se le puede llamar magnoliofita, hace referencia a una gran familia de plantas de las magnoliófitas, o espermatófitas, que hace referencia a que tienen semillas, o embriófitas sifonógamas, también que producen embriones, o antófitas, que quiere decir que tienen flores. Todo esto quiere decir que son plantas con flores y semillas, y además posee tejido de conducción. Esas son las características para estas tres divisiones que acabamos de ver: briófita, pteridófita y fanerógamas, o magnoliófita o espermatófita y así. La más importante que nosotros vamos a estudiar es esta, que son plantas con flores y semillas y posee tejidos de conducción. Como es la más importante, vamos a ver en ella la subdivisión, que sería el tercer nivel o rango en categoría. Acá en pteridófita también hay subdivisiones, y en briófitas también, y así. Vamos a ver ahora solamente esta, la subdivisión que correspondería a fanerógamas, y allí tenemos estas opciones. Las gimnospermas, que son plantas que la semilla está desnuda, es decir, no posee un fruto botánico, no hay nada que proteja a esa semilla, está libre, expuesta, por eso se le llama semilla desnuda, y corresponde a las coníferas o los pinos. Y por el otro lado, la otra subdivisión son las angiospermas, que son plantas con semillas protegidas o encerradas por el fruto. En este caso ya hay un fruto verdadero, por lo tanto, en todos los pinos, cuando vemos el cono, o botánicamente se llama estróbilo, no corresponde al fruto, ¿no? Son brácteas correspondientes a la inflorescencia de la flor. En angiospermas sí vamos a encontrar entonces semillas que van a estar protegidas por el fruto. Y vamos a ver la clase que era la cuarta categoría o rango de categoría que íbamos a ver, y en este caso lo vamos a ver solo en angiospermas. No vamos a ver el caso de gimnospermas, vamos a concentrarnos ahora solamente en angiospermas. Y vamos a ver las clases que podemos tener dentro de angiospermas, que eran plantas con semillas protegidas por el fruto. Y tenemos la clase dicotiledóneas o magnoliópsidas. Hace referencia a magnoliofita. Son ¿qué? Plantas con semillas que poseen dos cotiledones. ¿Y qué son los cotiledones? Son estructuras de reserva que tiene la semilla. ¿Quiénes comprende este caso? Son plantas que pueden ser herbáceas, como hierbas, o que no tienen tronco, digamos, y árboles. O sea, es un grupo muy grande, las dicotiledóneas. Y en el otro tipo de clase dentro de angiospermas tenemos las monocotiledóneas. Las monocotiledóneas, o se les llama también liliópsidas. Plantas con semillas con un solo cotiledón. Acá son todas las plantas son herbáceas, no tendríamos troncos. Y acá encontramos el ajo, la cebolla, el trigo, el maíz, el arroz, un montón de especies muy importantes dentro de las monocotiledóneas para incluso el ser humano en la alimentación. Entonces hemos hecho un panorama muy grande de reino, que era la de mayor rango. Vimos división con estas tres opciones, es decir, briófita, pteridófita y fanerógamas. Y después nos concentramos en la subdivisión de fanerógamas con gimnospermas y angiospermas. Dejamos gimnosperma y nos concentramos en angiosperma como subdivisión, y vimos la clase, y vimos dos clases, dicotiledónea y monocotiledóneas. Comprende herbáceas y árboles, y comprende plantas herbáceas. No sé si hasta ahí me han seguido, espero que sí. Y acá puse nomenclatura en el texto que está para que lo puedan descargar. A continuación viene toda una descripción de normas con respecto a la nomenclatura, una serie de cosas, cómo se deben escribir los nombres. Lo van a ir viendo en el transcurso del tiempo. Léanlo, yo sé que lo van a leer, y
se van a olvidar, porque bueno, es complejo hasta que uno no se pone a practicarlo, ¿no? Y al final les he colocado también una comparación entre el nombre científico y nombre común, ventajas y desventajas más ampliado de lo que vimos la otra vez también, con respecto a eso. Y algunas fotitos, briófitas o musgos, muy típico de zonas húmedas y boscosas, sobre rocas también desarrollan, y las pteridófitas o helechos, existen muchos tipos de helechos. Estas eran plantas sin semillas y sin flores, pero ustedes saben que los helechos, algunos deben haber visto, que por detrás a veces tienen como si fuera una peste, dicen algunos, le atacó algo. En realidad son soros, son mecanismos de reproducción y entre comillas podríamos decir semilla, pero que no es semilla, es un mecanismo de reproducción que tienen, que es a través de esporas, y esto también. Los dos cumplen ese requisito, por eso se dice que no tienen ni flores ni semillas. Musgos y helechos. En gimnospermas hay un montón de coníferas o pinos, yo he puesto dos acá. Esta es una Araucaria angustifolia por la tierra colorada, esto es para el lado de Misiones o el noreste argentino, unos hermosos ejemplares que ya están desapareciendo. Y tenemos nuestra Araucaria araucana acá en el sur, en la zona de Bariloche, Junín de los Andes, toda esa parte, también muy bonita, con este piñón que es comestible y que era base de alimentación de los originarios en ese lugar. Bueno, angiospermas tenemos dicotiledonias y monocotiledonias. Les puse dos ejemplos, pero es amplísimo, es muy grande esto. Ejemplo de angiosperma dicotiledonia, el tomate o lechugas, todas las verduras de hoja, por ejemplo. Y en angiospermas, pero monocotiledonias, era que tenían un solo cotiledón, el trigo o cebolla, por ejemplo. Bueno, de esta forma, esto que está acá intenta representar, si son ustedes ya por empezar la actividad 2, que bueno, tal vez ya lo han leído y si no lean, que está referido con esta situación de sacar fotos, que obviamente hoy con la nueva tecnología no va a ser esa, sino es digital, pero de base es lo mismo. Fotografía, foto es luz y grafía es captar una forma, ¿no? Así que en el caso de ustedes va a ser digital. Bueno, muchas gracias por la atención y recuerden que existe el foro de dudas y consultas para que nos escriban allí cualquier duda o consulta. El que escribe, después cualquier otro puede, compañero, ingresar al lugar y leer también las mismas respuestas. Por ahí era una pregunta que él quería hacer y ya la tiene respondida. Por eso insisto en el uso del foro en la medida que tengan dudas. Bueno, muchas gracias por la atención.